ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Hoy, el lunes, estamos de vuelta, inshallah, con nuevos temas, nuevas preguntas y dudas que ustedes nos hacen llegar y que nosotros, inshallah, estaremos encantados de resolver con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Antes de pasar a las consultas islámicas, me gustaría dar la bienvenida, como siempre, a mis dos queridos hermanos. A mi derecha, Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Y Tawfiq al-Shaddadi al-Harraq. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiik. Pues lo dicho, inshallah, las vías que tienen ante ustedes para hacernos llegar sus preguntas son las siguientes. El número de teléfono, que es el 911 7302 51, y también el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y la página de Consultas Islámicas en Facebook, que es facebook.com/consultas islámicas, como ven en la pantalla. Inshallah, vamos a empezar con una duda que tenía un hermano, que es bastante interesante, que dice el Islam acerca de traducir las khutab, pero los sermones del viernes, pero en este caso nos pregunta acerca de traducirlas al lenguaje de los signos. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah, el misericordioso y clemente, alabado sea Allah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. La verdad es una pregunta muy interesante y nos hace reflexionar sobre el tema de la traducción en general, ¿no? Nos gustaría que se tradujera primero aquí en España al castellano, cosa que es una asignatura todavía pendiente porque hay mucha comunidad no árabe-parlante, muchos hermanos que no dominan el árabe y muchos hijos incluso de musulmanes de origen árabe que no dominan el árabe clásico, a través del cual se formulan los sermones los viernes. Por lo tanto, es algo muy necesario, algo muy urgente, ¿no?, de que todas las mezquitas, todos los centros islámicos en España tengan en cuenta la traducción de la jutba, del sermón del viernes, para todos los fieles, para que así todos nos beneficiemos de ese conocimiento semanal. Es una necesidad. Si existiera, ¿no?, una parte de la comunidad que necesitaría, digamos, esa traducción al lenguaje de los signos, pues sería lo adecuado y sería responder a una necesidad importante de los hermanos, porque las personas que carecen de esa facultad de habla y sí gozan de sus facultades mentales y todavía, ¿no?, y entienden perfectamente, ¿no?, el lenguaje de signos, son también concernidos con los preceptos jurídicos, y el viernes para ellos es obligatorio. Por lo tanto, se acuden a la mezquita pero no entienden nada de lo que dice el imam, no se están beneficiando. En ese caso, asistir a la jutba del viernes no sería una obligación para ellos, pero sí sería una obligación para la comunidad facilitarles esa alternativa de la traducción al lenguaje de los signos. Bueno, Tawfiq, ¿qué dices al respecto de traducir al lenguaje de los signos? ¿Lo ves? En la misma línea que el hermano Muhammad, es un deber del conjunto de la comunidad, sabiendo que todos los profetas que Allah subhanahu wa ta'ala, mensajeros que ha enviado, siempre hablan el lenguaje, el idioma de su propia gente, según la alía de وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. De ahí, pues, el lenguaje que habla este grupo de hermanos, pues, tienen todo el derecho, no solamente jurídico, pero por lo menos humano, de venir a acudir a la khutba y entender lo que está diciendo el imam. El segundo punto importante es que estos hermanos nuestros son también mukallafun, también tienen esta responsabilidad legal. Y de ahí, si el khutba del Jumu'ah para ellos o la oración del Jumu'ah para ellos es obligatoria, el resultado sin entender lo que está diciendo el imam, pues nosotros como comunidad en nuestro conjunto estamos fallando con nuestros hermanos. De ahí, si la comunidad o la mezquita se les puede adecuar una sala con un experto con este lenguaje, sería lo ideal, sino cualquier cosa para que nuestros hermanos también tendrán, inshallah, el derecho de entender lo que está diciendo el imam. Barakallahu fiik,
aunque me gustaría puntualizar algo que dijo el hermano Mohammed, antes de pensar quizá en el lenguaje de los signos y traducir al lenguaje de los signos, que es algo realmente loable, necesario, y que nuestros hermanos que no tienen esta facultad del oído también tienen el mismo derecho que nosotros de recibir el mensaje, aunque lo más primordial quizá es pensar en empezar a traducir los sermones del viernes al castellano y a otros idiomas que no sean. Es una necesidad, ya. Por supuesto, es una necesidad porque no afecta solo a al creciente número de hermanos y hermanas que entran al Islam, sino, por supuesto, a comunidades que no hablan el árabe, como los hermanos de Asia, Pakistán quizá, Pakistán y en África, en diferentes países como Senegal, etc. Vamos a pasar a otro hermano o hermana en este caso, que nos pregunta lo siguiente. Nos dice: Salam alaikum, felicidades por el programa. Tengo 3 preguntas. La primera es, dice: yo me casé en una mezquita con un imam y testigos, pero la mezquita no está homologada para hacer casamientos. ¿Me podríais aconsejar si debería hacer algo al respecto? Muchas veces en este programa y en otros hemos denunciado esta práctica que se lleva a cabo en ciertas mezquitas. Sí. Las mezquitas de entrada y los imames que no están homologados o no tienen esa facultad, no tienen esa autorización, ¿no?, de las autoridades y ese permiso de las autoridades, y no gozan de los sellos pertinentes ni del registro pertinente en este caso para llevar a cabo el registro del matrimonio, que es algo tan sagrado y sumamente protegido en el Islam, no deben de recurrir a ello, y están vulnerando preceptos islámicos, ¿no? Están dando lugar a un enlace matrimonial sin ninguna prueba administrativa, sin ningún registro, y en el caso de que haya problemas en ese matrimonio, en caso de que haya conflictos y en caso de que desemboque en un divorcio y haya hijos por el medio y herencia, pues estamos ante una situación de desamparo legal, un desamparo administrativo y jurídico, no es un vacío legal. Por lo tanto, los hermanos no deben de recurrir a ese tipo de alternativas sin que sean homologadas, acudir a centros islámicos homologados, a las mezquitas debidamente registradas, que el acta matrimonial vaya sellado, que los responsables de la mezquita que se cercioren y se aseguren de que la documentación es correcta y fidedigna, y que las personas que van a contraer matrimonio tienen la capacidad matrimonial para llevarlo a cabo, y que figure y se refleje claramente los derechos de ambos y lo que marca la ley islámica y la ley civil en este caso. Tienen la alternativa del registro civil y tienen la alternativa de los centros islámicos homologados. Hermano Tawfiq, acerca de esto también nosotros insistimos en este punto porque sobre todo la parte que es más vulnerable o que queda más vulnerable en este tipo de circunstancias, digamos, clandestinas, por así decirlo, es la mujer, es la esposa. En este Sobre todo la mujer, pero también puede caer al hombre. Ya hubo casos. El país vecino nuestro, Francia, pues un imán que ha hecho esta acción pues está castigado, según el Código Penal, con una multa de hasta 3.000 euros. Yo creo que esto, teniendo los objetivos de la familia en Islam, pues va totalmente en contra todos los preceptos islámicos para garantizar esta felicidad, esta unión, este enlace. Lo que han hecho los hermanos, supongo que teniendo una buena intención y tal, pero tienen que lo más rápido posible acudir a un centro homologado, a un registro civil, a un notario, y de ahí pues garantizar los derechos de ambos, de la mujer y del hombre, y también de los hijos ahí en medio. Me gustaría alarmar de un fenómeno que esto se suele producir mucho con las nuevas musulmanas, con las hermanas conversas. Por lo tanto, hay muchos hermanos que abusan y se aprovechan de la ignorancia y el desconocimiento de los preceptos religiosos y les cuentan que es una cuestión de el matrimonio islámico, es un acto shara'i, solamente una autoridad religiosa y 2 testigos y ya estamos casados ante Allah subhanahu wa ta'ala. Otros lo hacen para encubrir su adulterio,
para sentirse cómodos, están en una relación incorrecta, pero para sentirse ellos cómodos consigo mismo y no ir a hacer los pasos administrativos y jurídicos correctamente y debidamente, pues recurren a ese tipo de pretextos para así sentirse cómodos y decir, bueno, no estamos en zina, no estamos en una relación ilegal, sino estamos haciendo al-aqd al-shar'i en el momento que tengamos la posibilidad. Si es una mezquita registrada es totalmente diferente. No estamos diciendo que las actas matrimoniales que se llevan a cabo en las mezquitas debidamente registradas no tienen validez jurídica, no. Aparte está estipulado por los acuerdos de cooperación, se reconoce el derecho de la comunidad musulmana a contraer matrimonio acorde a la legislación islámica, pero debe de ser registrado y debe de reflejar en algún registro correctamente. Barakallahu fikum. Vamos a pasar a su segunda pregunta, que es la siguiente. Un niño menor que tiene unos 8 o 9 años, ¿puede hacer la shahada sin un familiar mayor o un tutor que esté presente? No, no hace falta. Todos los preceptos islámicos, los hermanos y las hermanas deben tener como la máxima. Empiezan a partir de la edad de taklif, la edad del bulugh, de la pubertad sexual. En este caso, pues, si entre familia como una educación y enseñarle como prácticas, pero no una condición jurídica, todavía no está en la edad. Yo intuyo que está hablando de un niño no musulmán que hace la shahada para entrar en el Islam a esta edad de 8 años. Esto quizá éticamente no. A la edad de 8 años ni siquiera se le puede considerar no musulmán ni creyente de otra religión. Ningún niño a los 8 años está, digamos, en su plena capacidad intelectual y mental para estar seguro de su creencia y su pertenencia a una ideología u otra. Por lo tanto, con todo respeto, ¿no?, hacia otras comunidades que realizan ciertas prácticas litúrgicas a los niños en cierta edad, eso no conlleva ninguna digamos, verdad en el sentido de que ese niño, y tenemos muchos casos y muchas evidencias, muchos niños cuando llegan a la edad de razonar y de saber diferenciar, pues desisten de esa ideología y rechazan esa pertenencia a las religiones de sus padres. A un niño de 8 años no se le puede obligar, ni se contempla jurídicamente la obligatoriedad de que un niño debe de pronunciar la shahada para que se considere musulmán. Jurídicamente es musulmán, kullu mawludin yuladu ala al-fitra, cualquier recién nacido nace con la fitra, con ese sistema innato y ese patrón natural que Allah subhanahu wa ta'ala ha diseñado para nosotros, que implica la unicidad de Allah y implica someterse a la voluntad de Allah. Sí. Una vez que entramos en la educación y tenemos uso de razón y podemos diferenciar y llegamos a la edad de la responsabilidad jurídica, ahí cada uno coge el camino que quiera. Y además los padres en este caso tienen el derecho de conocer lo que piensa y lo que hace también su hijo menor en este caso. Vamos a pasar a la tercera, que es, ¿se puede hablar dentro del baño? Dice, es que mi marido se le ha enseñado que no se puede hablar dentro. A nivel jurídico no nos consta ningún hadith auténtico sobre el tema, hablando por hablar, pero hay un debate entre los sabios sobre recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Esto sí que no es recomendable. El dhikr, ¿no? El dhikr no es recomendable estando en el sitio donde estamos, aunque nuestros sabios actuales, y esto quizás es el error que comete la mayoría de nuestra juventud, el contexto actual pues lo extrapolan al contexto del siglo VII. ¿Qué quería decir? Quiere decir que los servicios o los baños nuestros son totalmente distintos. No son el jalá de la época. Exactamente. De lo que están en los hadith auténticos del Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tenemos un lavadero, ya sabemos nuestros baños que tenemos en nuestras casas. De ahí no es recomendable hacer dhikr, recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Hablar por hablar, si hay una necesidad no hay ningún problema, pero no podemos decir que es haram o prohibido, pero no nos consta un hadith auténtico sobre el tema. Y por lo tanto, si no consta ninguna prohibición... Sí, queda en el estado de está permitido, pero hay que tener en cuenta el estado donde estamos. Sí. En cuanto al dhikr, no hacerlo en el baño es por respeto. Por respeto hacia Allah subhanahu wa ta'ala, porque no es un lugar adecuado, es inapropiado mencionar el nombre de Dios
o hablar de temas que conllevan valores de la religión en ciertos ambientes, no simplemente en el aspecto de los servicios o los baños, sino incluso en lugares pues, inapropiados, ¿no? No vamos a hacer el dhikr en una discoteca, ni vamos a hablar de Allah subhanahu wa ta'ala sí. Se me surgen algunos ejemplos que no... Sí. Vamos a pasar a las preguntas de una hermana también que nos dice: Salamu alaikum, queridos hermanos, antes de nada quería agradecer vuestras respuestas y felicitaros por la bella labor que estáis llevando a cabo y que Allah subhanahu wa ta'ala os recompense. Lo mismo pedimos para esta hermana. Dice: tengo otras preguntas, la primera ya la hemos tratado quizá en otras oportunidades. Dice: ¿cómo es la sunna en las celebraciones de bodas? Porque hoy en día se ve música, bailes y despilfarro innecesario. Esto quizá lo vamos a colgar en nuestra página de Facebook para que la hermana tenga acceso a la respuesta que dimos en su día. La segunda pregunta: ¿hay algún caso en el que se pueda rezar alguna oración obligatoria antes de su tiempo, sabiendo de antemano que no se va a poder realizar la oración a su debido tiempo por motivos de trabajo o estudio? Es decir, taqdim, quizá. Sí, se permite adelantar un rezo y juntarlo con otro en los casos de necesidad. En los casos de necesidad, como el que menciona la hermana, por cuestión de trabajo o de estudios no va a tener la posibilidad de rezarlo o sabe con seguridad que lo va a retrasar hasta el punto de perderlo, ahí se le permite, aplicando el hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu en Sahih Muslim, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam juntó los rezos del Dhuhr y el Asr y juntó también los rezos del Maghrib y el Isha. Esos son los rezos que se pueden juntar y adelantar a su tiempo, adelantar el tiempo del Asr con el Dhuhr o adelantar el tiempo del Isha con el Maghrib, o retrasar uno, retrasar el Dhuhr hasta el momento del Asr o retrasar el Maghrib hasta el momento del Isha, en los casos extremos de que no pueda cumplir con los horarios adecuadamente y que no sea como costumbre para siempre, no simplemente los momentos de extrema necesidad, si se permite. Y la última pregunta que tiene la hermana es la siguiente: ¿cuál es el veredicto de los sabios acerca de tener un pájaro en una jaula? ¿Es permitido? Es que me surge una duda porque yo tengo unos pájaros y me cuentan que si los dejo libres se van a morir porque no se encuentran en su hábitat. Sí, el veredicto ya lo hemos mencionado en más de una ocasión. Es el ibaha, es la permisión, siempre con una condición que ha puesto nuestros sabios, pues tener cuidado de este pájaro o mascota, el buen trato, su comida. Con todo esto, pues entra está permitido, inshallah, teniendo en cuenta el hadith del hermano de Anas ibn Malik, Abu Umair, tenía un pájaro y siempre el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía un buen humor con él. Salamu alaikum, Abu Umair, madha fa'ala Nughayr, ¿qué tal, Abu Umair? ¿Qué tal tu pajarito en Nughayr? Hasta que un día ha muerto este pajarito y se ha puesto triste el niño que tenía más o menos unos 8 años. Pues de ahí nuestros sabios deducen que sí, siempre con la condición del buen trato, la comida, la alimentación y todo esto. En cuanto a la primera pregunta, simplemente una matización. Dice: ¿cómo es la sunna de las celebraciones de boda, etcétera, música, bailes? ¿Existe una sunna concreta de cómo se celebra? No hay una sunna de celebración, sino se habla de la celebración de la boda como un método de anuncio, de i'lan, de ese enlace matrimonial. El objetivo es el anuncio y se puede llevar a cabo de cualquier manera. No hay una sunna de bodas, no hay una boda acorde a la sunna y una boda acorde a los valores occidentales, ¿no? Hay prácticas que se llevan a cabo. Prácticas que se llevan a cabo que entran en los valores genéricos de la religión, que tanto en una boda, como, si están mal en una boda y fuera de la boda, y si están bien dentro de la boda y fuera de la boda. Pero como tal, sunna es una confusión, no es que voy a hacer una boda acorde a la sunna del profeta. No existe ninguna sunna del profeta acorde
respecto a las bodas, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se casó varias veces y cada matrimonio se celebró según las circunstancias económicas y según las circunstancias de ese mismo matrimonio, y los sahaba lo mismo. No existe, o sea, lo primero tenemos que hacer esto y lo segundo y lo tercero y así es la sunna. No existe ese concepto. Lo único que hay prácticas que no son permitidas religiosamente, se deben evitar tanto en las bodas y fuera de las bodas, y las prácticas que son permitidas o son aconsejables o son que van acorde, que van acorde, ¿no?, al ambiente de festejo y de júbilo, etcétera, pues son bienvenidas, ¿no? Pero como sunna es erróneo decirlo. Es decir, ella, por ejemplo, menciona el despilfarro y el despilfarro y el derroche está prohibido tanto en una boda como fuera. Eso es. Efectivamente. Es una matización o una explicación muy precisa, porque muchos confunden este concepto de sunna, quizá, ¿no? Vamos a pasar a una pregunta muy interesante también que nos hace una hermana. Nos dice, ¿qué dice el Islam acerca de usar el yoga, la práctica de yoga, ¿no?, para fines terapéuticos o para la relajación y la concentración y la meditación? Curarse está bienvenido el Islam. Nos consta más de un hadith que nuestro mensajero, la paz sea con él, nos anima a buscar la cura, la medicina, donde sea. Debemos matizar qué entendemos por yoga. Si el yoga es ejercicios deportivos, en este caso no hay ningún problema, llámale yoga o llámale otras cosas. Pero si entramos en un seminario de yoga bajo la filosofía, la religión budista y todos sus conceptos, ahí sí que el Islam pues pone sus... Es decir, hay que diferenciar entre el yoga como una práctica deportiva, incluso ejercicios, de relajación, y como una práctica religiosa. Exacto. ¿no? Si se trata de la primera parte, ejercicios, relajación, no hay ningún problema. Pero si se trata, como yo conozco también, hay seminarios, hay actos, pues entras con incienso, con una estatua de Buda, con cierta cultura, con ciertos... Ahí sí que va totalmente contradictorio con el Islam y sus preceptos. Muy bien, hay que matizar también que el yoga pues empezó como una práctica religiosa en el hinduismo, tal y como otras prácticas como el tai chi, etcétera, pues son de otras tradiciones y filosofías como el taoísmo o el confucianismo, ¿no? Una pregunta que nos llega desde Chile, que me parece también bastante interesante, bueno, interesante y crucial, ¿no?, especialmente en tiempos de tantas turbulencias que estamos viviendo últimamente. El hermano Farouk Nassim desde Chile nos pregunta, nos dice: Salam alaikum wa rahmatullah, considerando que en el Islam hay diversidad de entendimiento y de jurisprudencia dentro de las escuelas, etc., ¿puede alguien o un grupo asegurar que su entendimiento es realmente el mismo entendimiento o minhaj del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus compañeros y sus piadosos predecesores que llaman Salafus Salih? Desde mi punto de vista, la pregunta está mal planteada, porque se habla de divergencia de opiniones en el aspecto del derecho jurídico, es una cuestión. Estamos hablando de cuestiones de ramas, que son totalmente legítimas y esas mismas cuestiones aceptan, ¿no?, esa divergencia, esa naturaleza de cuestiones acepta esa divergencia de opiniones según las diferentes narraciones, etc. Pero si hablamos de todo el Islam, de los valores del Islam, de los fundamentos del Islam, ahí no podemos decir que hay tanta divergencia, porque los preceptos básicos fundamentales, los pilares, los propósitos de la Sharia, los fundamentos de la Sharia son unánimes entre todas las escuelas jurídicas. Cuando hablamos de las diferentes maneras de interpretaciones de cuestiones jurídicas, de las ramas del fiqh, de furu' al-fiqh, de cuestiones de la purificación, el rezo, el azaque, la peregrinación, las contrataciones, las transacciones financieras, por supuesto existen divergencias de opiniones, no en todas las...
que no se entienda de que son contradictorias, sino diferentes interpretaciones según las narraciones del hadith, complementarias, justificadas por ciertas razones que mencionamos en su momento cuando hablamos de la divergencia de opiniones en las escuelas jurídicas. Eso es una característica de la jurisprudencia islámica, y yo creo que es una característica que embellece el Islam, que le da esa flexibilidad, esa adaptabilidad a las circunstancias de los seguidores de esa religión, y un abanico muy amplio de opiniones jurídicas que se adaptan a nuestras necesidades, pero siempre deben de tener su argumento. Por eso nuestros sabios, antes de llegar a los preceptos, antes de llegar a los veredictos, estatutos legales, han establecido un mecanismo, han establecido los fundamentos del derecho jurídico, han establecido las normas y las reglas de las ciencias del hadith, las normas y las ciencias del Corán. No es que cualquiera de nosotros pueda emitir un juicio en torno a una cuestión y defenderlo como la opinión válida, no, tiene que tener su argumento y tiene que tener su respaldo en la jurisprudencia, en los dictos del profeta, en los fundamentos del Corán, etc. Si se refiere a esa cuestión, es algo natural que debemos de asimilar, etc. Pero si se refiere a que haya mucha divergencia en los fundamentos, eso no sería correcto, y todos los que entramos seguimos las fuentes principales, que es el Corán y el Sunna y Manhaj al-Salaf, es la mayoría absoluta de todos los musulmanes. Vamos a seguir con esta duda del hermano Farouk, especialmente porque dentro de... Mucha gente ve a los Sahaba y al Salaf como algo monolítico. ¿No había divergencias de opiniones entre ellos y se respetaban de igual forma? Es que la propia naturaleza del Islam, si vamos a profundizar en los estudios, vamos a entender que el Tawhid es solamente el derecho de Allah subhanahu wa ta'ala. De esta unicidad o unificar solamente lo otorgamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y de ahí la diversidad, la pluralidad es característica de todo lo que ha creado. Intentar unificar incluso a lo que Allah ha creado, estamos haciendo quizás lo que es característico para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ha querido que seamos así, diferentes y diversos. Son ayas, son signos de Allah subhanahu wa ta'ala. Nuestras diferencias en la lengua, en el habla, hasta en el intelecto. De ahí debemos saber, esta palabra manhaj para mí es bastante novedosa. El manhaj, te pregunta cuál es tu manhaj, cuál es tu metodología, incluso se atreven a preguntar cuál es tu aqida, cuál es tu credo. Es una palabra incluso que la palabra en sí puede interpretarse de diferentes formas, ¿no? Es una palabra que no está claro lo que significa. En términos más o menos jurídicos, incluso es vida esta palabra, minhaj. Nuestros salaf salih o estos piadosos nuestros, pues no existía esto, te preguntan cuál es tu metodología, cuál es tu manhaj o cuál es tu aqida. El Islam supone que todo el mundo está siguiendo lo que nuestros ulamas se han puesto de acuerdo en lo que es al-ma'lum min ad-din bid-darura, lo más obvio de nuestra religión islámica. De ahí entran los 5 pilares del Islam, los 6 pilares del imán, los valores éticos y morales, todo lo que es el dogma, las creencias, y el ibadat, los actos de culto, y el akhlaq, los valores absolutos éticos y morales nuestros. Ahí hay todo un consenso. A pesar de esto, ¿qué nos queda? Nos queda lo que ha mencionado el hermano Mohammed Said, pues las diferencias del ijtihad entre temas jurídicos. Y esto desde el primer día del Islam, el Islam lo ha tolerado de una manera tan clara. En más de un hadith pasó cosas en presencia, ausencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y aprobó a esta parte y a otra parte. Y el hadith de Banu Qurayda sobre la manera de rezar la Asr, todos lo debemos consultar y sacar las lecciones. Y yo creo que si nos fijamos en lo que es usul, los fundamentos de nuestra religión islámica, de ahí hay cosas que son thawabit wa mutaghayyirat, hay cosas que son ya fundamentales y fijas, nunca se van a cambiar. Y esto es casi el 1% del Islam, lo que acabé de mencionar. Creencias, culto y los valores. Sí. ¿Y qué nos queda? Nos quedan las cosas que se van a cambiar atandando. Esto es gracias a Allah, por eso el Islam ha permanecido hasta hoy, está válido para cualquier espacio y tiempo. En pocas palabras, el Islam presupone la diversidad de pensamiento entre los seres humanos, y solo una ideología totalitaria que quiere que todo el mundo piense igual, pues no llegaría a esa conclusión. Vamos a ir, inshallah, a una pequeña pausa y volvemos en pocos minutos. Salam alaikum. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص جمعنا.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a Consultas Islámicas. Teníamos algunas dudas pendientes de la semana pasada. Una hermana, Amina, cuyas dudas planteamos la semana pasada, pero quedaba una pregunta que es la siguiente. Dice, si una persona fallece en estado ebrio, ¿no? Habiendo bebido alcohol, pero que era musulmán y creía en Allah, alabado sea, rezaba, pero también lo dejaba intermitentemente, sus hijos pueden hacer súplicas por él y dar en sadaqa para que Allah lo acepte. Escuché de un hombre predicador que decía que no se podía y que Allah subhanahu wa ta'ala no aceptaría eso de él, ¿verdad? Pues no. Estas son las palabras de un hombre predicador que ella ha oído por ahí, ¿no? Lo más consensuado entre la aqida, las creencias y la jurisprudencia islámica de la Al-Sunnah wal Jama'a, cualquier persona asi, pecador, pues conserva el estado de ser muslim. Y de ahí se le aplica todos los preceptos islámicos. Una de ellas es el derecho, no solamente el derecho de salat al-janaza, de la oración fúnebre, según el famoso hadith del imam Muslim. Cada musulmán sobre otro musulmán pues tiene que cumplir 6 derechos. Una de ellas es salatu al-janaza. Pues hay que hacerle salat al-janaza porque no es kafir. No podemos declarar. Esto es un extremismo peligroso. Tenemos el ejemplo de esa persona que bebía mucho en tiempos del profeta, que la paz sea con él, y se le castigó. Y alguien le insultó a ese borracho, entre comillas. ¿Y qué le dijo el profeta? Le insultó con el insulto más grave, que es la la'na, que es maldecirle. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam pues le reprochó de una manera teórica y práctica. Le dijo, la tu'inu shaytana ala akhikum. Maldiciendo al hermano de esta manera estás apoyando a Satanás contra tu hermano. Lo que es decir, no se va a recuperar de su alcoholismo. No, al contrario. Y esto nos consta otros ahadith. Siempre tenemos inna al-hasanati yudhibna as-sayyiat. Las buenas obras pues borran y expían las malas. Y el mensaje islámico siempre es positivo. De ahí, pues, sus hijos no solamente pueden, es que deben hacer dua, obras de caridad para su padre, y espero que Allah lo expía y lo perdone y lo tenga en su misericordia. Además, el profeta dijo, ¿no? Es un hombre, una persona que ama a Allah y a su mensajero. Esta ideología, quizá, de declarar a la gente kafira o incrédula, no musulmana, simplemente porque cometen este tipo de pecados o faltas que no dejan de ser graves, pero no sacan a uno del Islam, ¿no es así? Sí, Al-Sunnah wal Jama'a no declaran la incredulidad de una persona a través de cometer pecados capitales, mayores, ¿no? Y eso es una metodología del grupo de Al-Khawarij, claramente, que les fascina, ¿no? Sacar a la gente de la misericordia de Allah. Y todos los que entran también en los detalles todos los que hablan de aspectos que son espirituales, aspectos de corazón, y afirman tajantemente cuestiones que solamente Allah subhanahu wa ta'ala sabe con su omniconciencia, yo creo que se arriesgan, ¿no? a prejuzgar y a juzgar a sus hermanos de una manera muy, muy injusta. Aquí lo que hay que pedir es misericordia para el hermano, animar a sus familiares que hagan obras de bien, inshallah ta'ala, para que expiar esas faltas que él ha cometido por negligencia, por descuido, por desconocimiento, por ignorancia, y en ningún momento, ¿no? en cerrarle la puerta del perdón de nadie ante Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah es capaz de perdonar cualquier pecado con su misericordia, salvo el no creer en él, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Tenemos una llamada con nosotros, tenemos al hermano Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Adelante, hermano. Hola, bueno, mi pregunta iba relacionada sobre el matrimonio y quería saber si un musulmán puede casarse con una cristiana. Ajá. Muy bien. ¿Alguna practicante? Si es practicante, una cristiana practicante o... Sí, bueno, a ver, sí. Practicarlo de todo exactamente no. Sí. O sea,
Practicante cristiana de tradición, digamos, cristiana porque es una sociedad tradicionalmente católica y tal. Ella personalmente se autodefine como cristiana, no es atea, ¿no? Sí, ella dice que es cristiana, sí, que es católica. Pero no es practicante. Entendido, hermano. No del todo. ¿Alguna otra duda, hermano Mohamed? No, y bueno, quería saber también qué condiciones llevaría eso en el caso de que si se pudiera, no sé. Entendido. Barakallahu fik, hermano. Assalamu alaikum. Vale, gracias. A usted. Bueno, la pregunta es clara. Las condiciones para que un musulmán contraiga matrimonio con una persona de otra fe, sea la cristiana o la judía. El debate entre todos los sabios es de los primeros días del Islam. La alía es clarísima en Surat al-Ma'idah, que las mujeres castas decentes de la gente del libro son lícitas para vosotros. Abdullah ibn Omar pues no permitía este matrimonio, Abdullah ibn Abbas que sí, y de ahí toda la mayoría de los sahaba hasta hoy en día. Por principio, pues está totalmente permitido casarse con las mujeres de la gente del libro. Hoy nuestros sabios matizan un concepto por el conflicto palestino, también no solamente la parte jurídica, sino también la parte política. Pero con las hermanas cristianas, la mayoría de nuestros sabios sí que está permitido. El debate, pues un poco entre los detalles, es practicante, no es practicante, si es aconsejable, no es aconsejable. Ahí pues se valoran las decisiones personales de cada uno. Yo personalmente no le recomendaría al hermano, teniendo en cuenta, ¿no?, las diferentes historias, ¿no?, que hemos... los casos que hemos tratado, ¿no?, los conflictos que surgen, etc. Es fundamental tener en cuenta que el permiso a casarse con las mujeres de gente del libro va acompañado con ciertas condiciones, castas y puras y practicantes. Sí. Prácticamente tiene que ser una monja, ¿no?, una persona con valores. Y las monjas no se casan. Es decir, que en realidad es imposible. En realidad es imposible, pero para hacernos con la idea, ¿no?, una persona creyente con valores éticos, que apuesta por la familia, que cree en la existencia de Dios, en la existencia de la vida eterna después de la vida mundana, en que cree en el paraíso y el infierno, que cree en los valores de la educación, que cree en la paz, en la misericordia, en la fidelidad, etc. Luego la práctica también. Y luego la práctica, moral, ¿por qué ¿no?, se nos permite a los musulmanes casarnos con la gente del libro o con mujeres de gente del libro? Porque hay valores en común, hay una base ya, hay un terreno ya ganado y común, y va a ser una tarea fácil a la hora de educar nuestros hijos acorde a sus valores. Pero si hablamos de la realidad es totalmente diferente, ¿no? Y sobre todo también tener en cuenta que antes de recurrir a esas alternativas, pues ver el objetivo del matrimonio en el Islam. El objetivo del matrimonio en el Islam es construir una familia, una educación, unos hijos, buscar una compañía que te ayude en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, que afiance tus pasos en la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, y eso difícilmente lo vas a encontrar con una persona que no comparte contigo tu ideología, tus valores. Se va a plantear la problemática del alcohol, del consumo de la carne porcina en casa, de la vestimenta, de las relaciones interfamiliares, de la educación de los hijos, etc. Y según los casos que tenemos entre manos, la mayoría son conflictos, la mayoría son incompatibilidades por la mentalidad, por tal. Por lo tanto, fuera ya de lo jurídico, como consejo personal a los hermanos, que se lo piensen mucho y mucho y mucho antes de dar ese paso, porque luego acaban en dramas sociales. La mujer se va y se lleva con ellos los niños, y hermanos musulmanes con hijos que se educan de cualquier manera, y luego pierden su identidad, no pueden acceder a la educación de sus hijos, y en vez de que busquen la paz y la tranquilidad y el refugio en el nido matrimonial, lo que les genera ese matrimonio son dolores de cabeza y sufrimiento y mucho insomnio. Por lo tanto, replantearlo mucho antes de dar el paso. Barakallahu fik. Vamos a pasar a una pregunta también interesante que tiene que ver también con el cristianismo. Dice una hermana, ¿cuál es la shahada auténtica para los regresados o conversos de la gente nacida en el cristianismo? Dice, ¿debe comunicar al imam que ella
esta mujer era cristiana, en su shahada debe atestiguar también que el profeta Isa es un profeta de Allah, debe tomarle otra vez la shahada de forma correcta, hay que repetir la shahada si no menciona esta parte o no. El Islam en sus preceptos siempre se caracteriza por esta sencillez. Siempre el profeta cuando tomaba shahada de Omar ibn al-Khattab de cualquier noble compañero, pues siempre le pedía la famosa frase que todos sabemos, que es el título del Islam por excelencia. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dar este paso uno ya está considerado como musulmán y tiene todos los derechos y obligaciones como el resto de todos los musulmanes. Está permitido también, si quieren declarar que Isa es siervo y mensajero de Allah, sí, pero no es una obligación o como una condición, si alguien era católico o no era. Pero siempre aconsejamos a los hermanos, antes de dar este paso de declarar la shahada, debe pasar por un tiempo de estudios y aclarar de todos los conceptos, sobre todo aquellos que vienen de un contexto católico, la Santa Trinidad, la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, los 6 pilares del iman, y se culmina con el shahada. Lamentablemente es que vemos que se hace todo al revés, se empieza con el shahada y ahí ya empiezan a enseñarle, y esto yo creo... No sabe cuánto va a vivir en este mundo y por lo tanto lo más adecuado es hacer la shahada lo antes posible, ¿no es así? Sí, pero también siempre hay que valorar todo esto. Son cosas, hablamos en términos relativos. Y haciendo shahada con la ilaha illallah Muhammad Rasulullah es suficiente. Pero si quieren añadir que Isa era siervo y mensajero, está permitido, pero no es una obligación. ¿No piensas que la shahada puede ser la puerta y este proceso de aprendizaje y de concienciación acerca de los detalles o pormenores del Islam puede venir después? ¿No es? Mi propia experiencia es totalmente no, porque mi experiencia que llevo aquí estos 25 años, todo lo que empieza con la shahada y luego ya empiezan a estudiar, siempre, pues la verdad, han salido pues con unas consecuencias no de todo. Y además el profeta Muhammad, cuando envió a Abdullah ibn Abbas al Yemen, en el hadith conocido, le dijo que ya vas a llegar a gente del libro, judíos o cristianos. Y lo primero que vas a empezar es enseñarles shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Y después salat, zakat y los... Estás confirmando lo que acabo de decir, más o menos, es decir, la shahada primero y luego las prácticas. Pero son términos relativos. No son una cosa antes o de la otra, pero se valoran cada persona y según su contexto. Inshallah. Hermano Mohamed Said, ¿tú por qué postura quizá te posicionas? La misma línea más o menos, ¿no? Cuando se trata de hermanos que eran seguidores de otras confesiones, que su confesión implica, ¿no?, algo contradictorio a la esencia de esa shahada, nuestros sabios en ese caso sí recomiendan dejar constancia de ello. Incluso también para aquella persona que ha salido del Islam, ¿no?, en el caso de Ridda, por una cuestión en concreto y luego vuelve al Islam, también tiene que dejar constancia de que haya corregido. Pues alguien que negaba as-salah, por lo tanto, ya sale del círculo del Islam. Si hace el tauba y quiere volver a Salah, en su shahada tiene que atestiguar que no hay más Dios que Allah y que el profeta Muhammad es su mensajero y que la oración es obligatoria, porque fue uno de los motivos que le llevó a salir del Islam. En el caso de otras creencias que damos por hecho que son contradictorias, si ya hemos hablado con la persona y sabemos más o menos que tiene clarísimo ese concepto, está bien, pero no entra, digamos, como un requisito estipulado, una condición jurídica a la hora de hacerlo, pero sí hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos con personas de otras confesiones, crees en Jesús, por supuesto. ¿Qué significa Jesús para ti? Porque hay personas que se convierten al Islam aceptando los valores del Islam, pero mantiene su creencia, ¿no?, y piensa que son totalmente compatibles. No, la figura de Jesús es muy respetada, es muy estimada en el Islam y tiene un grado superior, pero creemos que es un mensajero y es un enviado de Allah subhanahu wa ta'ala, como lo fueron otros mensajeros de Dios. Hay que dejar constancia de ello en los casos que las personas creían que era una divinidad junto a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana. Tenemos también una pregunta de la hermana Harun que nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tengo una pregunta. Hay un hadith sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam que prohíbe los nombres de los ángeles. Sabiendo eso, el nombre de Ridwan o Malik son dos ángeles del paraíso y del infierno respectivamente. ¿Son válidos? El hadith no es un hadith auténtico. El hadith es narrado
por el Bukhari en el Tarikh al-Kabir, ¿no? Es una obra que es diferente que el Sahih, y el mismo Bukhari declara que fi isnadihi nadar, su cadena de transmisión es cuestionada, y el Sheikh al-Albani rahimahullah lo declaró como débil, como un hadith no auténtico, por lo tanto no nos podemos basar sobre ello. Hay ciertos sabios que consideran makruh, ¿no? Como el Imam Malik, llevar los nombres de los ángeles, pero la norma general o la opinión consensuada de la mayoría de los sabios es que sí está permitido, siempre y cuando el nombre sea un nombre bonito. Tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que establece esa regla, khairul asma'i ma ubbida wa hummid, y los que llevan los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, y también la historia de aquel niño que vino a quejarse de su padre delante del Jalifa y dijo: los derechos de los niños sobre los padres es elegir un nombre bonito para sus hijos. Mientras el nombre sea correcto, podemos llevar los nombres de los profetas, de los ángeles, de los sahaba, y cualquier nombre bonito y significativo. Nos pregunta sobre Jibril, Israfil y Mikail, ¿no? Son nombres de ángeles. Sí, puede. Si ella quiere que su hijo lleve ese nombre, lo de hecho, puede. en español, Jibril sería Gabriel, Israfil sería Serafín y Mikail es Miguel, ¿no? También nos pregunta, ¿se pueden traducir los nombres, por ejemplo, Daud, pasarlo a David, o nombres así? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún Cada problema. lengua, cada idioma es aceptada en el Islam. Yo añadiría si no es por complejo. Por complejo, ¿no? Si no es por complejo, sí, pero si es por complejo, no. Hay algunos matrimonios mixtos, no mixtos quizá de religión, pero de idioma, etcétera, pues que adecuan quizá los nombres al contexto en el Ahí que no hay viven. ningún problema, porque por ejemplo la mujer es católica y el marido es musulmán y tiene familiares, es más fácil para ellos la pronunciación, y aparte un nombre se entiende, ¿no? Por ejemplo, Safía, Sofía, Gabriel, Ismael, que es común, Abraham, Ibrahim, etc. Ahí no hay ningún problema. Pero el buscar un nombre en un contexto occidental que tenga, digamos, un sinónimo o que tenga un equivalente en el idioma del país en el cual está, para evitar, ¿no?, el estigma de que somos árabes o somos hijos de musulmanes y somos de origen tal, ese es un complejo y no debería ser una actitud de los musulmanes. Exacto, y los nombres también es un vehículo para normalizar quizá la realidad de los musulmanes en este contexto en el que viven. Una última pregunta, nos quedan 3 minutos apenas, y se plantea acerca del diálogo interreligioso. Hermano Tawfiq, ¿existe en el Islam bases para quizá considerar lícito mantener diálogos interreligiosos desde el respeto con otras confesiones, sean la cristiana, la judía o cualquier otra religión del mundo? Sí, este es de lo más obvio, de las señas de identidad de la propia religión islámica. Todas las horas maquí eran un diálogo con el profeta sallallahu alaihi wasallam, con el Islam y los mushriquín, los politeístas. Y cuando se trasladó nuestro mensajero a la paz y con él al Medina, este diálogo evolucionó, no solamente a los mushriquín y los politeístas, también diálogo con los judíos y de ahí con los cristianos. Nos consta más de una alía que Allah nos ordena de una manera imperativa de dialogar. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Di a la gente del libre opinión, pon la palabra común. De ahí, y todo lo que es da'wa, hacer da'wa, llamar a la gente del libro, judíos, cristianos, incluso a los no musulmanes, es un discurso constante en todo el Corán. Y también por la práctica que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam con todas las delegaciones cristianas y judías, desde Abdullah ibn Salam, desde la delegación de Najran, que eran cristianos, y en la misma casa de Allah, en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, más de 20 días, estuviendo ahí haciendo lo que nosotros hoy llamamos el diálogo interreligioso. Es un imperativo islámico hacerlo, es un deber islámico. Barakallahu fik, es muy interesante que menciones el caso de la delegación cristiana que vino desde Najran en Yemen para ver al profeta, que la paz sea con él, y estuvieron 20 días y estudiar un poco este suceso, este evento, porque fue realmente un congreso de diálogo. Diálogo culminó con un pacto célebre, ya es conocido, las declaraciones de derechos humanos incluso.
Pues como acaba de decir el hermano Tawfiq, desde el Islam tenemos el imperativo de establecer este diálogo desde el respeto y por supuesto con las palabras buenas, las mejores palabras y la sabiduría. Solo me queda despedirme de ambos, de Mohamed Said Eliles. Muchísimas gracias por estar con nosotros y Tawfiq del Harak, barakallahu fiik por todo. Muchísimas gracias y a ustedes muchas gracias también por habernos acompañado y haber participado con nosotros con todos estos mensajes. Que Allah los guarde y les bendiga y nos vemos inshallah el próximo jueves a las 5:30 con consultas islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. عن الحضارة ركبنا ومعلمات كم أضأنا مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا كم للعقول شرعنا أبونا